tan especiales estamos viviendo, Peter. We're living in special times. Qué bendición que Dios nos está dando de poder, por medio de las redes sociales, seguir predicando That we're able to share through social media and be able to preach. y poder llegar a otras personas que de otra manera no podríamos llegar. And be able to reach other people that otherwise we wouldn't have a chance to. Hay una ignorancia total acerca del mundo espiritual. You know, there's an ignorance that exists in the spiritual realm. Y muchos de nosotros no creemos o no creen en lo que las fuerzas de Satanás, cómo se mueven. You know, and many of us don't have an understanding or even believe that the forces of darkness or Porque devil move. muchos no conocen y muchos no están expuestos a ello. Because many people have never been exposed to that or have never even heard of that. Pero aquellos que estamos peleando una guerra más directa en el mundo espiritual, But when you're fighting a more direct spiritual battle, nos damos cuenta de algo. we realize something. Yo no les cuento todo lo que vivo I don't tell you everything that I porque experience. no quiero poner a la gente a pensar en cosas que no deben de estar pensando. Because I don't want to take the focus off of where it should Porque be. Dios escoge ciertas personas para revelarles más allá de lo que hay en este mundo natural. Because God does reveal things to specific people a little bit deeper than others Yo he sometimes. tenido que enfrentarme contra Satanás directamente. You know, I've had direct confrontations with Yo he Satan. tenido una confrontación con muchas brujas en el mundo espiritual. In the spiritual realm, I've had an attack Y with no es en witches. sueños. And, you know, this isn't in dreams. Es cuando Dios me saca en el espíritu y tengo que guerrear con ellas. It's when the Lord takes me in the spirit and we have warfare with it. Los brujos se viajan de un lugar a otro hasta astralmente, You know, witches go from one area to another. pero los cristianos no hablamos de eso But as Christians, we don't really talk about it. porque no pensamos que esto puede ocurrir en el mundo espiritual. Because we don't think that that kind of stuff happens. Pero cuando leemos que un ángel entró a donde estaba Pedro en la cárcel, But when you read in the Bible that an angel went into where Peter was in que jail rompió las cadenas, and that he broke the que el lugar chains, tembló, the place que los shook, libró del calabozo you know, and he liberated him from that y que los sacó del lugar and took him out of the prison porque los iban a matar. because they were going to kill him. Y ellos todavía tenían que estar vivos porque tenían un propósito con Dios. But it wasn't their time because they still had a purpose with Entonces, God. decimos que eso fue para un tiempo atrás y que eso ya no existe en la actualidad. So a lot of people say, well, that was for way back then. That stuff doesn't happen today. Pero encontramos otros eventos que han sucedido en el mundo espiritual. But we find events that have happened in the spiritual world. Por ejemplo, cuando Juan recibió todo el libro de Apocalipsis, For example, when John received the entire book of the un ángel del Revelation, Señor le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que están por suceder. when he told him, you know, come up here and I will show you those things that Te are, voy a mostrar lo que ya pasó, I will show you what happened, lo que está pasando, what is happening, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a and what pasar. will happen in the future. Entonces, los ángeles siempre han jugado un papel muy importante en el mundo espiritual. You know, so angels have played a very important role in a lot of this. Yo solamente cuando puedo escuchar a otros predicadores o a otras mujeres de oración, de intercesión, de guerra, So when I'm able to listen to other que preachers son and las ladies únicas who talk about personas this, que puedo identificarme, que entienden lo mismo que yo entiendo, you know, because I can identify with them because I've experienced similar cómo things. Dios te saca del cuerpo You know, how God can literally transport you out of your body y te transporta a ir a orar por personas que están en necesidades. and to transport you to pray for people that have a need. Y no son sueños. And you know, it's not like a dream. Yo estoy orando, I'm praying, intercediendo, y interceding, la gente cae bajo el poder de Dios. and people fall in Pero the es una spirit. cosa tan tremenda And it's tremendous que uno viaja a una velocidad tan that impresionante, you travel at a crazy a speed, distancias enormes. these long distances De otra manera, uno en la carne no podría hacer esto, that you couldn't do in the flesh, porque in the natural. sabemos que nuestra carne es un impedimento para transportarnos en el mundo espiritual. Because the flesh is an impediment to move in that spiritual realm. Por eso es muy interesante entender cómo el mundo espiritual opera. So it's interesting to understand how the spiritual realm operates. Nosotros somos seres espirituales, You know, we are spiritual beings, pero vivimos en un cuerpo. but we live in a body. Amén. Amen. La semana pasada hablamos acerca del cuerpo y de la resurrección de Jesús, Last week we talked about the body and the resurrection of Jesus. que Dios primero hizo un cuerpo, That Jesus first made a body. impartió un soplo He breathed into it. y dice la Biblia que el hombre fue un alma viviente. And the Bible says that man became a living soul. Entonces, vemos que primero Dios creó un cuerpo, So that we see that God created a body. pero por first. causa del pecado el cuerpo quedó profanado But because of sin, that body became y profane sentenciado a una muerte física. and sentenced to a physical death.
Ahora, si esa barrera no hubiera sucedido, If that barrier had not existed, seríamos seres espirituales, we would be like viviendo spiritual en un beings, cuerpo, living in a teniendo body, relación, porque por medio de nuestro espíritu tenemos contacto con Dios. and having that direct relationship with God if we didn't have that. Por medio de nuestro espíritu Because through our spirit, tenemos contacto con el mundo espiritual. we have a direct contact with that spiritual realm. Amén. Amen. Por medio de nuestra alma Through our soul, tenemos conciencia de nosotros mismos. we have a knowledge of who we ¿Quiénes are. somos? Who we are. Ahí está la voluntad, There's the will, ahí están los sentimientos, there's your feeling, ahí están los recuerdos, there's your memory, ahí están los traumas, trauma. todas las malas experiencias que tú has vivido, All of those bad todas quedan experiences grabadas en esa alma. are recorded there in your soul. Y los que cuando partimos de este mundo, When we leave this world, esa alma es la responsable that soul is responsible del juicio venidero o de heredar la salvación. of the judgment to come or salvation. Porque eso es lo que tenemos, esa es la individualidad de cada uno. Because that is your actual No individuality. that we tenemos have. una misma alma, cada uno tenemos algo particular que es nuestra alma. Each one of us has our own unique soul. Pero nuestro cuerpo, por causa del pecado, But our body, because of sin, quedó sentenciado a una muerte was física. sentenced to a physical death. La Biblia dice que el hombre es polvo y al polvo de la tierra vuelve. The Bible says that man is dust and he will return to dust. Pero cuando uno se convierte a Cristo y le entrega su espíritu, su alma y su cuerpo al Señor, But when you convert to Christ and you give him your body, your soul, and your spirit, la Biblia dice que Dios imparte de él su espíritu a nuestro espíritu the Bible says that God imparts his spirit into ours. y que nuestro espíritu se une a él Our spirit is united with his, y que somos un espíritu con Dios. and we are one spirit with God. Entonces nosotros somos hijos de Dios espiritualmente. So we're children of God spiritually. Pero ¿por qué lo limitamos con nuestro cuerpo? But why do we limit with our Dios body? puede hacer cosas impresionantes. God can do impressive things. Anoche estaba escuchando una predicadora, una profeta de Tulsa, Oklahoma, I was listening to a preacher there from Tulsa, Oklahoma, y me sacó de onda. and it took me out, took me back a bit. Pero cuando escuché el testimonio de ella, dice, de razón, No. porque esta mujer Dios la usa de esta manera. But when I heard her testimony, I was like, no wonder God uses her in this way. Dice que estaba ministrando en Argentina She said she was ministering in Argentina, y Dios le dio a un hombre una palabra profética and God gave her a prophetic word. y dándole la palabra profética le dijo que le iba a cambiar su situación financiera And he said that they were going to change her entire financial situation, y que lo iba a bendecir. and that he would bless her. Y le dije, recoja lo que acaba de caer. And he said, pick up what just fell. Cayó un diamante donde estaba el hombre. A diamond fell where that Que man valía was. mucho dinero. It was worth a lot of money. Ahora dice, esto no puede pasar. That can't happen. Esto es sobrenatural. This is supernatural stuff going on. Pero hermanos, ¿cómo tú vas a limitar a Dios? But why do you limit God? Nosotros tenemos una mentalidad totalmente contraria porque somos seres carnales. We have a very fleshly Y no- mindset that limits us. El tamaño de fe que tú tienes The level of faith that you es el have nivel de milagros que vas a ver. is the level of miracles that you will see in your life. Eso me gusta. And claro. I like you to understand that. I Si like tu that. fe es como la de un panecito pequeño, If your faith is like this little bitty thing. y me acuerdo de una broma que cuentan los discípulos, I remember the disciples were talking about something here in a joke. que un día dicen, es un cuento, ¿verdad? Que alguien It's lo a hizo. story, right? Okay. It's No, not, it's no not está in en the la Bible. Biblia. It's not in the Bible, guys. Ahorita me van a bombardear. Because otherwise you're going to tell me, Pastor, where is that in my Bible? Yeah. Dice que Dios le dice, el Señor Jesucristo cuando andaba con sus discípulos, It is said that Jesus Christ, when he was with his disciples, le dijo, levantad de vosotros una piedra. raised up among you a stone. Y todos levantaron una piedra grande And they all got a big stone. y Pedro levantó una piedrita chiquita. And Peter picked up a small rock. Y él iba jugando con la piedra en el And camino. he was playing with the rock Iban subiendo They were un climbing. pendiente muy alto. over a very high hill. Y cuando llegaron a la montaña, When they got to this mountain, tenían hambre. they were hungry. Que el Señor dice The Lord said que esas piedras se conviertan en pan. that those stones would be turned into bread. ¿Quién cree que tuvo la porción más pequeña? Who do you think had the smallest portion? Y dijo, bueno, la siguiente vez, And so Peter said, okay, well, the next time, otra vez el Señor hizo lo mismo. the Lord did it again. Y levantaron todos una piedra And they grande. all had a big stone this time. Y cuando llegaron a la montaña, When they got to the mountain, el Señor dijo, échenlas a rodar. the Lord said to drop them and let them roll. Y es broma, ¿verdad? Joke, right?
Pero del tamaño de fe que tú tienes You know, but the level of faith that you have es lo que vas a ver en el mundo espiritual. is the amount of miracle things that you will see in the spiritual realm. Si tu fe es pequeñita, If you have a very small faith, son los milagros que vas a ver chiquitos. those are the little miracles you will see. Pero como yo le creo a Dios, But since I believe God, para Dios no hay nada imposible. for God nothing is impossible. Hay cosas que uno no las puede explicar. You know, there's things that happen that are En el mundo inexplicable. espiritual se mueven tantas cosas, In the spiritual realm, things move so fast. pero gente no lo vive porque no está en el espíritu. But people don't live it because they're not in the spirit. Por eso decimos carnal. That's why you say fleshly. La expresión mexicana que escuchamos cuando yo llegué acá que decía, hola carnal, ¿cómo estás? In the Mexican culture, they call them carnal, you know, my flesh. Le decía, yo no sé por qué usan tanto esa frase los carnales de aquí, And I said, I don't know why these people use these phrases so commonly. pero entiendo, But I understand por una amistad se dicen así. because of a friendship or a closeness, they use that word. Pero la palabra But the word que habla la Biblia that the Bible uses, dice que los hijos de Dios that the sons of God no pueden limitar a Dios, cannot limit God, porque los hijos de Dios because the sons of God tienen que vivir en el Espíritu. have to live in the spirit. Y ese es el problema de muchos de nosotros. And that's the problem many of us have. ¿Cuánta gente no ha recibido el Espíritu Santo? How many people have not received that baptism of the ¿Cuánta spirit? gente pasa años en una iglesia y nunca hablan en lenguas? You know, people that spend months and ¿Y months in cuánta church, or gente years no and recibe never la receive llenura that del tongues? Espíritu? Or they don't get filled by the spirit. Porque muchas iglesias han traído una información incorrecta. Because a lot of churches have limited and given incorrect Son information. iglesias cristianas, They're Christian churches, pero tienen a la membresía engañada. but they're misleading their members. Que no, que los milagros fueron para un tiempo pasado. Because they say miracles were for way back when. Que los milagros ya no existen. Miracles no longer happen. Que lo que pasó con los apóstoles ya no se va a repetir nuevamente. That whatever happened with the apostles will no longer happen. Y muchos se creen la mentira. And many people believe that lie. Esta semana yo estaba en el hospital aquí en Houston visitando a un amigo que tuvo un accidente garrafal. This last week, I was at the hospital visiting a friend who had a very serious car Y su accident. cuñada me estaba contando And his in-law there, she was sharing with que, me. que fue a tomar café a un lugar y una señora de la iglesia de Cristo And she went to drink coffee with this lady that was from the Church of Christ. que le estaba diciendo que ella en su iglesia no usan instrumentos That she was saying in her church, we don't use instruments. y que ellos no creen en lo que es milagros And that they don't believe in miracles. y que no creen en las sanidades. They don't believe in the healings. Y entonces le dijo ya al final de toda esa conversación, At the end of this conversation, le dice, yo quiero que vaya a mi iglesia. I want you to go to my church. Le dijo, ¿qué? He's like, to what? Si tú no crees en nada de lo que dice la Biblia, You don't believe in anything the Bible ustedes says. niegan la existencia del poder de Dios. You deny the existence, the power of God. Yo soy un milagro. I'm alive as a miracle. Dios me sanó del cáncer. God healed me from Yo cancer. estoy acá. I'm here. Así que tú no me vas a cambiar. You're not going to change. Porque si yo voy a un cementerio espiritual como son ustedes lo que tienen ahí, Because if I go to a spiritual cemetery like you guys are, yo no voy a recibir nada. there's nothing for me to receive there. Ahora, la iglesia de hoy So today's church tiene que ser una iglesia revestida del poder de Dios. has to be filled with the power Pero of como God. hemos creído tantas mentiras de la religión, Since we believe so many lies of la gente que religion, no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo dice que no hay espíritu. you know, people that haven't had the direct relationship with the Holy Spirit say there's no spirit. Un día estaba escuchando a mi hijo predicar One day I was listening to my son preach, y estaba diciendo, and he was saying, ¿y recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? and did you receive the Holy Spirit when you believed? Pedro y Juan preguntándole a un grupo de creyentes que Felipe los había evangelizado. You know, Peter and John, who were preaching to some people that Felipe had discipled, Y le dice la gente, and they told oh, him, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. we have not even heard of the Holy Spirit. Muchas iglesias están así. And many churches today are like, Porque los institutos bíblicos, because a lot of the Bible las institutes, universidades bíblicas universities enseñan teoría, teach theory, pero no enseñan muchas veces la profundidad But de they lo don't- que es el mundo espiritual. but they don't get into the depth of the spiritual realm. ¿Me explico? Does that make sense? Entonces tú puedes recibir mucho conocimiento, So you can receive a lot of biblical understanding, pero tu experiencia espiritual es entre tú y Dios. but the spiritual experience you have is Como between hijo you de and Dios. God. As a son of God, Porque soy hijo de Dios porque me engendró a través de su espíritu. because I'm a son of God, because He had me in His Spirit, Dios no limita su poder para conmigo. God doesn't limit His power with us. Yo quisiera ver que mucho más
a la profundidad puedo experimentar muchas cosas mucho más grandes que las que he estado viviendo. I would love to experience things even deeper than what I've seen. Porque para Dios no hay nada imposible. Because for God, nothing is impossible. Pero tenemos que ser seres que le creamos a Dios. So we have to believe God. Que demos espacio para que nuestra fe se pueda crecer y agrandar. We have to have space to grow. Hermano, es triste ver gente Brethren, it's sad to see people que no cree en los milagros, that don't believe in que no miracles cree en el poder de Dios. or the power of God. Y van a la iglesia haciéndose en los tontos toda la vida, But they go to church and just kind of there, doing nothing. pero no están recibiendo absolutamente nada porque el espíritu no se ha abierto al mundo But espiritual. they're not receiving it because they're limiting themselves. Esta They haven't opened semana, that spiritual realm of la God. semana pasada que tuvimos la visitación del Espíritu Santo You know, this last week we had a visitation from the y que Spirit. las hermanas que recibieron el Espíritu y fueron bautizadas y que hablaron en lenguas y And there were sisters here who were baptized in the tuvieron Spirit and were speaking tuvieron in un tongues bautismo de gozo y se estaban riendo y pasaron por And varias there was a experiencias baptism espirituales. of joy, just various experiences. Decía, pastor, pero es que ha pasado algo diferente en mí. They said, well, Pastor, something different has happened Yo las inside of me. cosas, soy como plumita ahora, pues eso que pienso que puedo volar. You know, I feel like I can fly. Pues sí, Well, yeah, porque ahora estás en el Espíritu. because now you're in the Spirit, Ahora ya ve las cosas diferentes porque ahora You ya see las things mira con el differently. Espíritu. because now you see them with the Spirit. Pero como lo mira en la carne But when you see things in the flesh, tú no miras nada en el mundo espiritual. you know, in that carnal nature, you don't see anything Tú tienes que spiritually. ser espiritual. You have Amén. to be spiritual. Por esta razón, Dios ha puesto en mi corazón el día de hoy hablar el tema viviendo en el Espíritu. That's why God has put on my heart to share with you living in the Spirit. Romanos 8:13 dice, Romans 8:13 says this, porque si vivís conforme a la carne, because if you live according to the flesh, moriréis. you will die. ¿Cuánta gente va a morir How many people will die? porque no han entendido el mundo espiritual? Because they have not understood the spiritual Por realm. favor, entienda esto que estoy hablando. So please understand that. Porque si vive conforme a la carne, Because if you live according to the flesh, moriréis. you will die. Esto es fuerte. It's powerful, right? Hermano, esto es para pensarlo muchas veces. I want you to think about this. Si vives conforme a la carne If you live according to the flesh, y comienzas a negar todo el poder de Dios y la existencia de Dios y los milagros, and you begin to deny the existence, the powerful, the miracles of God, moriréis. you will die. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, But through the Spirit, you will then kill the works of the flesh. la única manera So the only way de revivir las cosas del Espíritu en ti to revive the things of the Spirit in es por el you Espíritu de Dios. is through the Spirit of God. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, But through the Spirit, then you will kill the works of the flesh. viviréis. Then you will live. Entonces, la carne la tienes que matar. So you got to kill that fleshly ¿Cómo desire. me gustaría que los hermanos vinieran y me dijeran, pastor, ayúdame a matar la carne? You know, I'd love it when, brothers would come and say, hey, help me kill those desires of the flesh. Mátame, pastor, porque yo no puedo. Because I can't do this Yo no anymore. quiero morir. I don't want to die. Porque si tú no entiendes el mundo espiritual, Because if you do not understand the spiritual world, ¿de quién eres hijo? then who are you, a child of? Somos hijos de Dios espiritualmente. We are children of God. Y el spiritually. hijo entiende. And a son of God Así sea un understands bebé that. recién nacido, él sabe quién es su mamá. You know, a baby, a newborn, even if they're just born, they know who their mother is. Porque él huele. Because he smells them, he feels them. Él sabe quién es su mamá. He knows who his mom is, ¿Sí o no? right? Entonces, si un cristiano So if a Christian ha nacido del Espíritu de Dios, is born of the Spirit of él God, sabe quién es su papá. he knows who his father is. Y él sabe que él necesita alimento espiritual. And that he needs to be Y filled la única spiritually. manera de matar la carne And the only way to kill the desires es a of the través del flesh Espíritu. is through the Spirit. Porque tú eres egoísta, Because you're egotistic, eres you're materialista, materialistic, eres egoísta, you're selfish, eres mentiroso, liar, está viviendo un mundo de fantasía, living in a fantasy world. porque todo le preocupa, Because you're worried about se afana de everything. todo, You're estás anxious about everything. preocupado de todo, Worried about everything. andas en ansiedad, You're anxious. porque esas son las manifestaciones de la carne. Because those are the manifestations of the desires of the flesh. Preocupado por lo carnal, Worried for things of the flesh. pero tú tienes que matar But you got to kill that. la carne. You got to kill that flesh. Y si no la matas, And if you don't kill that desire, te va a destruir. it's going to destroy you.
Ahora sí, esto es muy interesante lo que estoy You diciendo. know, it's interesting what I'm sharing. Porque si vivís conforme a la carne, Because if you live according to the flesh, moriréis. you will die. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, But if through the Spirit then you kill the desires of the flesh, viviréis. you will live. ¿Cuántos quieren vivir? How many of you want to live? ¿Y cuántos necesitan ayuda para matar la carne? How many need some help to kill those desires of the flesh? Amén. La próxima reunión no van a ser 3 ni 4 los que van a recibir You know, la that manifestación del Next Espíritu. meeting, it's not going to be a couple people here or there, right? That receive that baptism of the Spirit. It'll be more. Esta mañana, cuando fui al grupo de intercesión, So this morning, when I went to the group of intercession, les dije, Dios va a cambiar todo. I said, God will change everything. Ya no vamos a estar aquí. Nos reunimos para hablar de los hermanos It's like we get together to talk about the brothers y decir lo negativo que hemos encontrado en algo otros. and the negative things we found in Y others. luego comenzamos a pedir y a pedir y a pedir a Dios. And then we begin to ask God for stuff. Y eso no es la manera de interceder. That is not how you intercede. Esta mañana dejamos que el Señor nos hablase. This morning, we let the Lord guide and Se direct, manifiesta el poder de Dios. and His power Nos da la manifests. delineación de lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a hacer. And He gives us that Y understanding. dice el of how Señor, we're gonna ustedes live. son los vientres espirituales. And He said, you are these spiritual La containers. preocupación más grande de ustedes The biggest worry of you es cuidar is la to- unción, to cuidar el take ministerio care of the ministry and, y orar para que el Señor añada a aquellos que son parte del ministerio. and pray that God adds more into that essence of the ministry. Y de una vez la presencia de Dios desciende sobre el lugar. And then the power of God Y la gente descended on that comienza a place. caer bajo el poder de Dios. And people began to fall in the Spirit. Entonces, es que el Señor, esto se hace a medida espiritual con el Espíritu de Dios. So this is through the spiritual realm and how these things En happen. la carne no puedes lograr esto. Can't do that in the flesh. La carne se fastidia, se cansa, The flesh gets tired, it gets incomoda. bothered, uncomfortable. ¿Cuántos hermanos vienen a la iglesia y comienzan a dormir aquí en la iglesia? How many brothers come to church and they begin to fall asleep? Porque son carnales. Because you're living in the flesh. ¿No les preocupó estar a las 2, 3 de la mañana viendo películas You were fine being up till 2 or 3 in the morning watching movies. y llegan todos dormidos a la iglesia And you come to church to sleep. y luego comienzan a cabecear? And then you fall asleep. Yo pensé que estaban diciendo, sí, pastor. I thought you were saying, yes, Yo pastor. pensé que estaban diciendo, Yes, amén, pastor. pastor. Amen, pastor. No, estaban durmiendo. No, you're nodding off. Pero nos engañan a los predicadores. But they try to, trick us up here. Pero están durmiendo, But they're sleeping, ¿verdad? right? Deberían decir amén, esto me You gusta. should say, amen. I like this. El Espíritu Santo y la Trinidad. The Holy Spirit and Trinity. Recuerden que Remember Dios this. es Espíritu. So I need you to understand that God is Spirit. ¿Dios es qué? God is what? Dios Padre es Espíritu. God the Father is Spirit. Dios Hijo es Espíritu. God the Son, Spirit. Y Dios es Espíritu. El Espíritu Santo And es God is Espíritu. Holy Spirit. Holy Spirit is Entonces, ¿cómo God. puedes llegar a Spirit. Dios en la carne? So then how can you reach God in the flesh? ¿Me explico? Does that make sense? El Espíritu Santo es considerado una persona divina, So no una fuerza. the Holy Spirit is considered a divine person, not a force, a person Con características de pensamiento, with characteristics of thought, voluntad, of will, emociones, emotion, como ser guiado, how to be guided, hablar, to speak, dirigir, direct, ser agraviado can be agreed entre nosotros. in us. Entonces, aquí encontramos que el Espíritu Santo es toda una persona So we see the Holy Spirit is a person que vive en un cuerpo, that lives in a body, que es tu cuerpo si es Which templo is del Espíritu Santo. your body, if it is a ¿Tú temple of sabías the que Holy los Spirit. demonios no tienen cuerpos You know, demons don't have bodies. y que ellos buscan los cuerpos nuestros para desarrollar sus fechorías? And they look for bodies in order to latch on. ¿Tú sabes que Dios es espíritu You know that God is spirit y que Él se mueve a través de nuestro espíritu? and He moves through our spirit. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. And the Bible says that our body is a temple of the Holy Spirit. Yo estaría diciendo I'd amén. be saying amen. ¿Por qué? Why? Porque nosotros debemos entender que el Espíritu Santo Because the Holy Spirit no va y viene. doesn't come and No go. como en la mañana que estaban cantando, levántate, Señor, porque andaba en la siesta. Not like in the morning when you're singing, get up, Lord, because you're like in a siesta. Él no duerme. God's not taking a nap, guys. Imagínate si Dios quedara dormido, Imagine
If you stayed asleep. Pero a veces nosotros cantamos porque estamos en el espíritu según los que inventan las canciones. You know, but some of those, we sing and the lyrics are there. Ah, dicen que es para que se levante a recibir la adoración. Dicen, Then he comes- mira quién lo defendió. Muy bien. And so she's defending the theology of the song. La saying directora de alabanza it's a dice- call to come to receive the worship that's being given. Ah, muy bien. Gracias por la corrección. Thank you for the theological interpretation Necesitaba of un the song this abogado que morning. abogara por... She needed a lawyer to, Pero Dios To no go for that. duerme, but God literally does not sleep porque Él es un ser espiritual. because He is a spiritual No está- being. No está viviendo en un cuerpo como el nuestro. He's not living in a body like you and me. Amen. Amen. Entonces, el Espíritu Santo necesita cuerpos como los nuestros para operar a través de nosotros. So the Holy Spirit needs people or bodies like ours to operate in. Esto es hermoso. It's beautiful. Si no aprendes aquí, ¿dónde vas a aprender esto? If you don't learn that here, where are you going to learn this stuff? Ahora, el Espíritu Santo, igual que al Padre, igual que al Hijo. So the Holy Spirit is the same in essence to God the Father and God the Son. El Espíritu Santo es igual en esencia a Dios Padre y a Dios Hijo, formando la Trinidad. And that forms the concept we know as Trinity. No podemos separar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo como tres personas. You can't be separating God the Father, God the Él Son, es and God un the Holy solo Spirit espíritu, like es three un different solo people. Dios. It's one God. Lo que difieren es en cuanto a ministerio. What they're referring to is in difference in El essence of Padre ministry. crea, el The Hijo Father creates, redime, the Son redeems, el Espíritu Santo the santifica, Holy Spirit sanctifies. el Padre es creador, Father's gobernador, creator, governor, sustentador del sustainer universo. of the universe. El Hijo nos sana, The nos Son salva, nos heals us, liberta, saves us, and nos liberates us, imparte los ministerios. and imparts ministries. El Espíritu Santo The Holy Spirit nos santifica, sanctifies us, nos bautiza, baptizes us, nos llena de poder, fills us with power, nos imparte los dones imparts the gifts, y nos llena de su Espíritu. and fills us with Y el His Spirit. Espíritu Santo vive en nosotros. The Holy Spirit Él lives no in va y us. viene. He doesn't come and go. Como cantamos, Espíritu Santo, ven, 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 porque está por allá en otro lugar. Like some songs say, Holy Spirit, come, 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 like He's over there somewhere. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre el bautismo, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, When the Holy Spirit descended upon Jesus during that, dice que moment of baptism, reposó sobre él, it says that the se Spirit dwelled posicionó. on Him. Cuando el Espíritu Santo, tú le entregas todas sus facultades, So when you give all of your faculty and understanding Él to the toma Holy Spirit, posesión tuya, He takes that possession of porque tú you ya eres un hijo. because you are then a Y lo que son. recibiste de Dios fue su Espíritu, And what you receive from God porque then el is the Espíritu Spirit, de Él mora en because nosotros. His Spirit dwells in Y la us. palabra morar The word dwell no es ir is not go y venir, and come. es venir y quedarse. It is to come and remain. Oye, me gusta esta enseñanza. I like this teaching. Va a tener que escucharla después. I might have to listen to it later. Amén. Amen. El papel del Espíritu Santo. The function of the Holy Spirit. Él guía y revela. He guides. He El reveals. Espíritu Santo guía en la verdad y testifica de Cristo The Holy Spirit guides in truth and witnesses Christ, y revela la voluntad de Dios. revealing the will of God. Ahora te dice, pero ¿cómo, pastor, tú puedes a veces percibir cosas So, Pastor, y cómo How is it you ver cómo lo que Dios va a hacer a futuro? how can you perceive things or see what God may Porque do in the tú, future? el Espíritu Santo vive dentro de ti y te está dando la guianza. Because the Holy Spirit living in you is guiding you. Si tú no tienes a un pastor que es guiado por el Espíritu Santo If you don't have a pastor who's being guided by the Holy Spirit, y que es un pastor carnal, porque si hay, because those exist that are living in the es un flesh, pastor carnal y usted más carnal que el pastor, and you're being more flesh than the pastor, right? ¿qué guianza vas a tener? What kind of guidance are you getting? El Espíritu Santo te guía en la verdad, The Holy Spirit guides you in truth, testifica de Cristo testifies y Christ, revela la voluntad de Dios. and reveals the will of God. Amén. Te conforta. Comforts you, Dice, Él es el consolador, comforter. calmando los temores. He consoles and Ay. calms the fears. Pastor, y cuando se manifiestan los demonios, Oh, but Pastor, when those demons ¿no te da miedo? manifested, aren't you scared? A mí me da miedo cuando no estoy mirando a que está pasando liberación y que pega un grito y que no lo veo. Sí me pega un susto porque no lo estoy viendo. When I'm praying for somebody, then I hear like somebody else scream. That's kind of what scares me sometimes because I don't see what's going on over there.
Algunos pasamos esa experiencia el viernes pasado, Some of us had that experience recently. pero no me asusté, sino que me agarró fuera de base, ¿no? You know, kind of took me by surprise. Y nos reímos And you laugh porque about it now, but el que está pasando la experiencia ni sabe que Dios ese grito que nos sacó a todos de aquí. you know, but the person who screams doesn't even realize that they did. Casi levanta el techo con el Almost grito que lifts dio. up the ceiling here with the volume of Pero that. eso es lo que Dios You hace. know, but God does El these Espíritu things. Santo, Él hace lo que Él tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Si tú lo dejas que lo hagas. The Holy Spirit will do whatever He needs to do if you allow Him to operate. Tú nomás, deja que Él te guíe. Allow Him A mí me to guide fascina you. cuando doy 2, 3 horas de conferencia, 4 horas. You know, fascinating when I, 2, 3 hours there in conference, Cierro mi computadora, close the computer, termino we finish, y le digo, Padre, gracias por la oportunidad que me dio de compartir en este lugar. and I say, Father, thank you for the opportunity you've given me to minister in this place. Yo la parte que me correspondía ya la hice. My work, I'm done. Yo soy el maestro, ya I'm enseñé just tu a palabra. teacher, and what's to remain, Lord, that's El yours. resto le pertenece al Espíritu Santo. You know, and Holy Spirit. A veces Take lo over. hago audible, a veces lo hago en el pensamiento, en la oración. Sometimes I do that audibly. Sometimes it's only Y in apenas se le prayer. entrega lugar al Espíritu Santo, But the moment you give that time to this Holy comienzan a Spirit, pasar cosas extraordinarias. extraordinary things begin to happen. ¿Por qué suceden esas cosas? Why do those things happen? Porque Él sabe qué es lo que cada persona necesita. Because He knows the needs of every person. Yo no voy a controlar ni a manipular. I'm not here to manipulate or control things. Y siempre le digo a los hermanos que están de cáceres, And I always tell those brothers who are trying to help no me catch, toquen la gente touch them. cuando se les está ministrando. If they're being ministered to, do not. Abra los ojos cuando estés haciendo de catcher. And if you're catching, please open your eyes. Porque algunas, Some people are like, oh, I'm going to catch him. I'm going to, y la persona le cae en la boca y le da su buena cabezada. and they fall, and that's Porque not no ideal. saben hacer el trabajo. Because they've never done that before. They don't know how to do that work. Y luego andan interviniendo. And then they're like, Hasta mal andan cuando están haciendo de catcher. yeah. Tú los miras y te da risa, de verdad. Te You da look, risa de if you're verlos looking at it como- from my perspective, it's kind of funny when you're looking back because you're like, hey, come on, guys. A veces la gente no sabe cachar a la gente. Some people don't know how to. Uno catch nomás them los when va a they're falling. recibir. You're supposed to receive them. Yo estaba viendo en pantalla I was watching on a screen a un predicador a preacher que estaba predicando bajo la unción who was preaching under the y anointing, el catcher estaba en la carne and the catcher was in the flesh. y puso las manos muy abajo He put his hands a little too low. y cuando la mujer se cayó, And when the lady fell, las faldas le llegaron hasta la cabeza. the skirt for the lady was appeared. Sí. It's happened. Y él mismo me lo contó, no tuvo ni vergüenza. And he told me that because he was the one. Dice, la vergüenza que pasé en pantalla. El otro, And el pastor, the pastor, estaba orando was praying por la persona for that individual. y la mujer se le fue de frente And the lady, forward. y cayó al piso sin peluca porque la peluca le quedó al pastor aquí When she fell forward and she lost her wig. And the pastor's wig, enredada en el the saco. wig got locked into his jacket. Y pasan tantas cosas. There's a lot of things that happen when there's sudden movements. Ahora, hermanitas, si van bajo un servicio de unción, So if you're going to a service where you see a lot of the anointing, vístate bien, dress well, dress accordingly to the no anden moment. taconada Try not to wear heels y con falda que la tela no le alcanzó para cubrir lo que necesitaba cubrir. and make sure there's enough fabric to cover whatever it needs to cover. Yo fui a Guatemala, So I went to Guatemala. no estaba programado para ir a predicar en esa iglesia. I wasn't supposed to preach at the church I went to. Yo había terminado el evento el domingo a las mediodía I had finished the event that I was sent to on that Sunday at y midday. entra un hombre con otra persona This man comes with this a other comer al person restaurante donde yo estaba to eat at a restaurant that we're at. y le pregunto al pastor que me había llevado a comer. And I asked the pastor to Le dije, ¿quién es ese hombre que acaba de entrar? who's that gentleman over there? Él es un pastor acá, He's a pastor here. tiene una iglesia muy grande, He's a pastor of a very large church here. tiene más de 5,000 miembros It's about 5,000 members. y la mayoría de los que tiene ahí son miembros que eran de nuestra iglesia. And the majority of their members were members that used to be at my church. Entonces nosotros no tenemos mucha relación con él. So me and them, we don't talk. Le dije, oye, I said, oh, okay. ¿te preocupa Are you worried? si puedo ir a hablar con él? If I go talk to him? Le dice, si Dios le habla, claro. And he said, well, if God's leading you over there, go talk to him. Me presento, So I present myself to the gentleman. lo saludo I greet him. y me dice, ¿qué estás haciendo acá?
He said, what are you doing here? Ya terminé aquí en la iglesia en Chimaltenango. No, no era en Mazatenango. I just finished ministering to a church here in Mazaltenango. Aquí ya le di el nombre de la iglesia. Digo, sí, sí, yo sé quién es. He said, oh, yeah, I know the church. Me dijo, ¿qué vas a hacer en la noche? He said, well, what does your evening look like? No, yo ya terminé. Oh, no, I'm finished. I'm free now. Dijo, el culto nuestro es a las 3 de la tarde. He said, well, our service is at 3 p.m. ¿Quieres ir a predicar? Do you want to preach at 3? Le dije, ¿dónde estás So, hospedado? well, where are you? He said, where are you En staying? el Bambú, aquí en el hotel. I'm at the Bamboo Hotel. Ah, yo llamo ahorita, yo voy para allá. I'll go there. I'll pick you up. Yo cubro lo que queda I'll cover whatever's left in para the que cost te quedes con nosotros ahí. to stay there and come with us. Y yo cubro los gastos. And I'll cover your expense for that. Bien, pastor. Okay, Pastor. No, hombre, llegamos. We Yo get llegué there. a las 3 de la tarde. 3 p.m. Estaba a reventar el lugar. It was packed. No había puertas porque no había paredes. There were no doors because there was no Cuando no hay walls. paredes, pues no hay puertas. You know, just like a big rooftop. Nomás un techo Just a roof. y el polvo, digo, la tierra, pura And- tierra. And the flooring was, No había alfombra, no was había a dirt floor. cerámica, no había tal, no había nada de There's no eso. tile, no ceramic. Pura just tierra. straight up dirt. Unas hermanitas guapas que llegaban al coro y a las intercesoras y, You know, very good looking y las people there. guerreras coming. espirituales, Everybody's coming there. todas de blanco. Everybody was dressed in white, dressed very nicely, Dios very mío, elegantly. y cuando la unción y el poder de Dios desciende sobre el lugar, But when the Holy Spirit les comes dio into una that place, revolcada, hermano, todas ellas. all of them, Yo las miraba negritas, a mí me they were daba- all me daba dark, right? pena. Because they all fell directly into this. Pero ellas iban a un culto donde el poder de Dios no se movía y nunca sabía que el Señor les iba a dar una gran sorpresa. But they had never experienced anything like that before. Fue algo tan sobrenatural lo que pasó. It was Hubieron supernatural. tantos, What happened. tantos milagros. So many miracles occurred. Al siguiente día me levanto The next day I get up. y llego a la cafetería y ahí estaba el pastor esperándome. I get to the cafeteria and the pastors, they're waiting for me. Me dice, no sabes lo que pasó anoche. It's like, you have no idea what happened last night. Pastor, no he dormido, dice. I haven't slept. Toda la gente está pero impactada de tantos milagros, All the people are compartiendo los milagros. really, they're sharing all the different miracles that God did in their lives. Qué cosa tan impresionante cómo se movió el poder de Dios. The power of God was so powerful. No pudimos grabar nada, It's like we weren't able to record anything then. porque a mí me hubiera gustado que ustedes hubieran visto cómo llegaron tan vestidas, tan bonitas y luego cómo se fueron. Because I would have liked you to see how everybody was all dressed in white, and then at the end of the service, everybody's all Esto covered lo in dirt. contaba el pastor, digo, el evangelista Anacondia, You know, the pastor Anacondia was sharing something with me before. que su esposa llegó toda revolcada de la iglesia That his wife had come back from the church, and she looked like she looked y all toda beat up, llena de lodo. full of Y mud. dice, ¿dónde andabas? Where were you? En la iglesia. In church. ¿Y allá te dieron esa revolcada? And they messed you up in church? Porque la gente no está preparada para lo que Dios va a hacer. Because many people are never prepared Porque for what God quieren can do. enseñar su belleza. Because they want to show how beautiful they are. Luego la pintura toda escurrida You know, and then the paint, they're all running. y el pelo todo esparramado por todos lados. And- Tanto que tardaron peinándose. You know, all the time they spent combing their hair and brushing it, and then it's ¿Usted just, cree que al Espíritu Santo le gusta de todo eso? think the Holy Spirit's worried about that stuff? No. He's not. Entre más te desbarate para él es mejor. You know, in more that he works with, you know, it's about, Porque vanidad de vanidades, you know, vanity of vanities. todo es vanidad. Everything is vanity. Entonces aprendamos que cuando Dios se va a mover, So when the Lord is going to move, nosotros nos tenemos que hacer a un lado. we have to just get out of the way. Eso es impresionante. That's impressive, right? Siempre que llegaba a predicar a la otra iglesia, So every time I'd come to preach to this other church, el pastor llegaba a escondidas donde yo estaba. the pastor would come quietly. Y Hey, me decía, oye, he's like, hey, ¿me trajiste algo? did you bring me something, brother? Y venía que le compartiera. You wanted me to share. Yo sé que yo no te puedo traer porque no tengo que cubrir tus gastos, He said, I know I can't bring you to the country because I pero don't cover necesito que expenses. me comparta lo que Dios tiene. Will you share with me what God has put on your life? Y es una cosa impresionante cuando Dios te da esa gracia y ese favor. And it's impressive when God gives you that grace and that Cuando favor. no estamos como carnales. You know, we're not living in the flesh. Pastor, queremos que venga un evento a nuestra ciudad Pastor, I want you to come to an event in our church, in our city. y queremos que nos diga cuántos son tus honorarios And I'd like you to tell me what your honorarium is y cuánto va a ser el lugar donde vas a hospedarse and how much is your hotel. y qué son los requisitos para poderte traer. What are the requirements to bring you, they would ask.
Le dije, conmigo no hay ninguno. And I told him, well, I don't have an ¿Te acuerdas? honorarium. Ahorita nos acaban de preguntar lo mismo, ¿no? They were just asking me today, right? ¿Y cuántos son los honorarios? What's your honorarium? Ah, no, le dije, si van a haber liberación son tantos. Oh, yeah. I'm like, well, if there's going to be a deliverance, is this much? Si va a restar un muerto, pues va a ser más. Resurrecting dead, it's more? No. Si va a haber milagros. It doesn't work like that. Esto no trabaja así, hermano. Cuando Dios va a hacer las cosas, Él las va a hacer. You know, when God's going to do something, He's Tú going to do nomás something. eres el instrumento y a veces eres el estorbo. You're just the instrument to do it, but sometimes you kind of prevent things, so you got to get out of the way a bit. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es el que te va a guiar a hacer las cosas. So the Holy Spirit is the one who guides you to do things. No interfiera en lo que es la unción y el poder del Espíritu. Don't interfere with what the Holy Spirit does. Deje que Él haga la obra. Allow Him to do the work. Yo no he vuelto a Guatemala. I haven't returned to Guatemala since Dios then. no nos ha permitido regresar. You know, God hasn't provided that opportunity for us to go back. Pero cuántas cosas Dios hizo en Guatemala. But God did so many great things in Guatemala, Cuántas cosas Dios hizo en Tabasco, México. in Tabasco, Mexico. 2 semanas que tuvimos de gloria en ese lugar. 2 weeks that were amazing there. Y no hemos vuelto. And we haven't gone back Porque Dios no nos ha vuelto a enviar. because God hasn't sent us there. Ahora nos está mandando al sur de Tamaulipas, yo no sé por qué. And now the Lord's directing us to the south of Tamaulipas Nos ha mandado a Guanajuato, donde dice que no debemos de ir porque es muy or peligroso. Guanajuato, which you're not supposed to go to apparently because it's dangerous. Y que no vayamos a Tamaulipas porque es peor. And Tamaulipas is rated even more dangerous. CIA fact book. It's where they Pero rate cuando those Dios things. está contigo, But when God is with ¿quién you, contra ti? Amén. who can come against you? Ahora el Espíritu Santo es el especialista en la santificación. The Holy Spirit is special in sanctification. El Espíritu Santo nos santifica al arrepentirnos y recibir ordenanzas y guardar convenios y prepararnos para morar en la presencia de Dios. The Holy Spirit sanctifies us when we repent and receiving that ordinance and keeps the covenant prepared so that we can die in the presence of God and to dwell in the presence of God. I'm sorry. Ustedes han visto algo, So I want to show you this. que la gente viene People come, y que recibe el poder de Dios they receive the power of God, y que pasan liberación they go through deliverance, y luego but then comienza el Espíritu Santo a llenar la vida de ellos. the Holy Spirit begins to fill that spot that was Pero hay left open. personas que no han sacado todavía toda la basura que traen But there are individuals who still have all that junk inside y que no quieren sacarla and don't want to y get que rid no of it. quieren reconocer They don't want to recognize that. y van a una administración personal, So then they go to a personal ministering pero time, todavía tienen guardado el paquetito ahí but they're still holding on to that other junk y no quieren sacarlo and they don't want to get rid of it hasta que el Señor comience a revelar. until God begins to Y reveal. sabes, me he dado cuenta de algo, You know, I realized something, que la gente que Dios está llamando para algún ministerio that people that God calls to es la gente ministry que a Dios le interesa limpiarla totalmente. are individuals that God wants to clean them up entirely. Porque si tú tienes un llamado para servir al Señor, Because if you have a calling to serve God, Dios quiere que tu vida esté limpia. God wants your life to be clean. No que vengas de una relación sexual Not from, you know, y que sexual vengas a estar en la illicit intercesión relations and then your y intercession. la relación, no estés casado, You're not estés en married, pecado you're living in y sin, vengas a contaminar a la gente que está en el grupo. and then you're just kind of messing up everyone else sometimes. ¿Sabías tú que dice en la Biblia que no te juntéis con ningún hermano You know, the Bible says, do not get together with any brother que fuere un fornicario who is a fornicator o hechicero o mentiroso? or who does witchcraft or is a liar. Imagínate que un hermano le pregunta, pastor, yo quiero que vaya a comer contigo. You know, there's Quiero que vengas a comer conmigo. You know, what are you going to come eat with me, brother? Le digo, hermano, ¿tú eres un fornicario? And you want me to ask them, are you a fornicator, sir? Y Pablo dice, no te juntéis Because Paul says, do not con eat, ninguno do not get together with anyone. Do not even que eat them. llamándose hermano That calling himself a brother fuere un fornicario. be yet a fornicator. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por eso el Espíritu Santo quiere santificar a aquellos que va a usar el Señor. That's why the Lord wants to sanctify the people that El he will Espíritu use. Santo nos santifica al arrepentirnos, When we repent, he sanctifies us. recibir ordenanzas y guardar convenios You know, that we receive those ordinances and we y keep that, prepararnos para morar en la presencia de Dios. and preparing us to dwell in the presence of God. Ahora el Espíritu Santo trae liberación. The Holy Spirit also brings El freedom, Espíritu Santo deliverance. nos libera del poder del pecado y de la muerte. The Holy Spirit delivers us from the power of sin and death.
¿Qué es lo que sale de una persona cuando se manifiestan los demonios? So what is it that leaves from a person when the Los demonios que demons are tienen manifest? controlado a esa persona So there's demonic forces that are y que controlling an están individual, produciendo el pecado, and they're producing sin in that que están individual. produciendo la muerte, That produces death. permitiéndonos vivir una vida plena en Cristo. But being free allows us to live a Hermano, life of fullness in alguien que Christ. se propone servir al Señor no puede estar mezclado en el mundo y en el reino de When Dios. you're of God, you can't be hanging out in the world. La Biblia dice que con tu esposa no sea parte de ella solamente cuando vas a orar, You know, it's just like to not separate from your wife except when you go to even pray, para que no te tiente Satanás. so that you're not tempted. Aparecen extremos que habla la Biblia. You know, the Bible sounds like it's speaking in Y una extremis. persona carnal no le encanta esas cosas que lee ahí. And a person is like, they read that, they don't understand that. Esto no hace sentido It doesn't make any sense porque tú eres carnal. because you're in the flesh. Pero si tú eres espiritual, But if you're spiritual, hace mucho sentido. it makes a lot of sense. El Espíritu Santo es una figura clave en la teología cristiana, So the Holy Spirit is a key figure, que Él theologically actúa speaking, como guía, who acts as a guide, como consolador, comforter, como santificador, sanctifier, siendo una parte esencial en la Trinidad an essential part of the Trinity, y en el plan de Dios para la salvación. and in the plan of God for salvation. Qué tremendo la obra del Espíritu Santo. It's amazing to see the work of the Ahora, Holy Spirit, viviendo en el Espíritu. living in the Spirit. Si tú vives en el Espíritu, no hay condenación. If you live in the Spirit, there is no condemnation for you. Hermano, por favor, entienda esto. Remember this. Tú caes en pecado porque andas en la carne. You fall into sin because you're living in the Porque flesh. si eres un cristiano espiritual y If you vives are en el a Espíritu, spiritual Christian and you live in the Spirit, la Biblia dice que Dios no te deja ser tentado más de lo que puedes resistir. the Bible says you won't be tempted more than you can handle. ¿Me están siguiendo o no? Romanos 8:1. Romans 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. And now, therefore, I say to you, there is no condemnation for those in Christ Jesus. Ah, no, que yo voy al purgatorio, que quizás voy al limbo, quizás voy a... They're No, like, oh hermanos, no, maybe no I go to existe purgatory, tal maybe I go to cosa. limbo. There's no such thing as purgatory, Cuando limbo. tú eres hijo de Dios, When you are a son of God, la Biblia dice que Dios ha creado una persona nueva dentro de ti the Bible says that He's y created que a tu new person in you, naturaleza pecaminosa y tu pecado fue perdonado that your sin was y forgiven. que te puso una semilla nueva dentro de ti. He put a new seed in you. Y es como cuando tú siembras un granito de maíz, It's like when you plant a seed. el grano se muere, pero brota la plantita del maíz. You know, that seed may die, but then you see that Cuando plant. tú recibes al Señor Jesucristo When you receive Christ, y Él te lava de tus pecados cleanses you from your y el sin. Espíritu Santo entra a tomar posesión sobre tu vida, The Holy Spirit comes, takes nace possession of una your life. persona nueva dentro de ti. We see a new person Y born la in you. Biblia dice, de modo que si una persona está en Cristo, And if a person is in Christ, nueva criatura es. they are a new creation. Las cosas viejas pasaron, All old things are passed away, todas son hechas nuevas. and behold, all things are made Entonces new. no habrá condenación. So there's no condemnation. Los hijos de Dios no están bajo condenación. The children of God are not under condemnation. Nosotros tenemos un sentimiento de culpa que siempre nos acordamos de cosas pasadas You know, we have this guilt complex. y el We keep beating enemigo ourselves usa up el about our pasado. past. El enemigo usa el pasado The enemy uses that past para culparnos siempre. to beat you up. Pero tú tienes que recordarse que tú eres un hijo de But you need to Dios remember you're a son of God, y que no hay ninguna condenación. and there is no condemnation Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. for those who are in Christ, Los que no andan conforme a la carne, not living according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Si Spirit. andas conforme al Espíritu, If you're living according to the Spirit, no hay condenación. there's no condemnation. Cuando una persona nueva llega a un ministerio, So when a new person comes, for le example, to a cuesta ministry, adaptarse. it takes time Porque to él trae adapt, todo su paquete y quiera que lo reciban con todo lo que trae. because they bring their own conceptions of what they have and what Y they are. comienza a reclamar, And so then there's a friction that comienza a pedir happens. su espacio, They need their space. comienza a lograr, a colocarse en el lugar de los espirituales So they get into that spiritual area, cuando eres una persona carnal. but you're still living in the flesh Hasta que no se trate con toda esta situación. until you deal with all of this. No hay un cambio de vida. There's no change of life. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros no estamos bajo condenación.
We're not under condemnation. Cuando tú tengas eso en tu mente, When you understand that, entonces tú vives conforme al Espíritu de Dios. you live according to the Él Spirit. es tu guía. He's your Él guide. te santifica, Él te regenera, He sanctifies you, regenerates Él te you, transforma, Él te llena. transforms you, fills you. Entonces no estás con un sentimiento de culpa. No, yo me voy a morir, yo no me voy a ir al infierno. You know, you don't have that guilt complex where Mucho you think, menos you know, voy when I al die, I'm not going to purgatorio. hell. I'm not going to purgatory. Y tampoco voy a estar en un juicio I'm final. not going to a final judgment. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. blessed and holy is he that takes part in the first resurrection. La segunda muerte no tendrá potestad sobre The ellos. second resurrection has no Porque power serán over them. reyes, sacerdotes de They will be Dios y de kings Cristo. and priest with the Lord Jesus Christ Y reinarán con Él. and reign with him for 1,000 Entonces years. tú no vas a pasar por condenación. So you're not going to go through condemnation. Pero si eres hijo de Dios But if you are a son of God, y si no andas conforme a la carne, not living according to the flesh, sino vive conforme al Espíritu. but the Spirit. ¿Lo entienden o no? Do you understand this? Yes or no? Amén. Amen. Segundo, viviendo en el Espíritu. Living in the Spirit. Si vivimos en el Espíritu, somos librados de la muerte. If we live in the Spirit, we are free from death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Because the law of the Spirit of life in Christ me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. has freed me from the law of sin and of death. Qué hermosa palabra, Romanos 8:2. That's Romans 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Because the law of the Holy Spirit in Christ has liberated me from the law of death Por and eso tú sin. eres una persona nueva. That's why you're a new person. Ya fuiste librado de la muerte. You were delivered from death. Porque cuando dice la Biblia que el que tiene a Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Because the Bible says that he that is dead in Christ, even though he be dead, he is alive. Amén. Amen. Ahora, viviendo en el Espíritu. Living in the Spirit. Cristo condenó al pecado en la carne. Christ condemned sin in the flesh. Romanos 8:3. Mira, 1, Romans 8:1, 8:3. 8:2 y It's very 8:3. simple, guys. Romans 8:1, 8:2, and 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, Because what was impossible for the law, por cuanto era débil por la carne, because it was weak in the flesh, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, because God sending his son into in the image and flesh for sin and because of sin, condenó al pecado en la carne. condemned sin in the flesh. ¿Dónde lo condenó al pecado? Where did he condemn it? En la carne, In the flesh. porque Dios lo tuvo que mandar en la carne. Because God sent him in the flesh. Cristo no vino como espíritu. You know, Christ didn't come to this earth as Cristo a vino en la spirit. carne. He came in the flesh. Y por eso no entendían si siendo Dios cómo andaba en la carne. And that's why people didn't understand. Like, if Pero you're está God, what are you hablando doing in no the en la flesh? carne carnal como los carnales, But he's not talking about people that are living their earthly desires sino here. recibió un cuerpo para poderse manifestar aquí en la tierra. But we're talking about presenting himself in a physical Y él dijo, body. es necesario que yo me vaya porque yo voy a mandar el consolador. And he said, it is necessary for me to leave because I will send the comforter. Ahora, viviendo en el Espíritu, Living in the Spirit. Él vivificará vuestros cuerpos. He will quicken or give life to your bodies. Romanos 8:11. This is in Romans 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús And if, mora en vosotros, and if the spirit of he that raised Christ from the dead dwells in you, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. then he will raise up the dead, because Christ quick that he will also raise up your mortal bodies, and your spirit will dwell with him. Sabía que por ser tú un hijo espiritual, So because you have that your spiritual son, si tú te mueres ahorita if you die now y no estás viviendo en el Espíritu, and you're not living in the spirit, te vas a condenar. you're condemning yourself. Porque en el momento en que murió, Because in that moment of death, estabas en la carne you were in the flesh. y nunca obedeciste la palabra. You never obeyed God. Pero la garantía That guarantee que tú vas a resucitar that you will resurrect y vas a vivir para el Señor and you will live for the Lord está aquí en este versículo. is in this verse. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? And if the spirit that raised Christ from the dead dwells in you, who raised Christ from the dead? ¿Quién lo levantó? Who raised Christ? El Espíritu. The Holy Spirit. Él cuando recibió el Espíritu, When he received the el Spirit, Espíritu vino a morar. the Spirit dwelled. Y cuando Él murió, When it dwelled in him, when he el died, Espíritu que estaba en Él no murió. the Spirit in him did Porque el not die Espíritu no muere. because the Spirit doesn't die. Y Dios no muere porque Dios no es God doesn't carne. die because God is not flesh.
Entonces el Espíritu levantó a ese cuerpo. So the Holy Spirit raised that body. Ey, tú no te puedes quedar ahí porque tú eres vida. You can't stay there because Tú eres el Dios de la vida. ¿Cómo te You're- vas a quedar ahí? the God of life can't stay there in that Que a los position. 3 días, pum, sale de la sepultura. And then in 3 days he comes up from that ¿Quién lo grave. resucitó? Who resurrected him? El Espíritu. ¿Quién te va a The resucitar Spirit. en el día postrero? Who will resurrect you in those Y si days? no lo tienes, And if you don't have the Spirit, estás frito, como dijo el pollo. then you're fried like the chicken said, right? ¿Ah? Vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él va a levantar su cuerpo mortal. He will raise up your mortal Porque bodies tú te fuiste con el Espíritu Santo. because you went with the Spirit of God in Por eso you. dice que el Espíritu de Dios son las arras de nuestra herencia. You know, because the Holy Spirit is that Para essence of la redención adquirida. that redemption that you ¿De have. dónde cree usted que sale tanta revelación de acá? Where do you think all that revelation comes? ¿Ah? Oye, ¿cómo le From the Holy hace? Spirit. ¿Verdad, Néstor? ¿Qué me preguntaba el domingo pasado? He was asking me a couple Sundays ¿Y ago, you tú know, cómo le haces how do you do that, para Pastor? preparar 2, 3 sermones y estar haciendo todo lo que hace You do all the stuff you do and you get a y couple of sermons ministrar y ready hacer todo? and ministering. La verdad que me tiene... He's like, I'm astounded. How does that even work? Entiéndame, Understand this. no soy un cristiano carnal I'm not living in the flesh, guys. porque Dios no le habla a los carnales. Because God doesn't speak to you living in Porque the la flesh. Biblia dice que el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. You know, the Bible says that the men that live in the flesh don't understand the things of the Spirit because to Porque them it's craziness. Estas se han de discernir espiritualmente. Because these things are discerned ¿Cómo un spiritually. carnal puede discernir lo espiritual si no lo How entiende? can somebody in the flesh tell you about things in the spiritual realm? They can't. Entonces Cristo va a vivificar vuestros cuerpos porque Christ el will quicken Espíritu our de bodies Dios because His Spirit of God mora en vosotros. dwells in Si you. tú no has tenido un encuentro verdadero con Dios, If you haven't had that true encounter with vienes a la God, iglesia, you come to church, ofrendas, you give offering, diezmas, you tithe, se involucran en algunas you cosas, might get involved in things from time to time, pero todavía no ha recibido el Espíritu. but you haven't received the Holy Spirit. Es una decisión tuya, no mía. That's your decision. It's not Yo mine. le insisto, le insisto, le insisto I can insist y sigo predicando estos temas and I can preach on these topics hasta ver si un día, con tanto golpe que pego, until one day, se with all quiebra this, la tremenda piedra que to see hay. if that stone breaks, right? A algunos no les cae el 20, hermano. You know, some never get to that point. Es que yo no puedo vivir como uno espiritual, I can't live like a spiritual person. porque es que si no, entonces voy a perder mis apetitos carnales. I'm going to lose my fleshly desires. Nadie que agrada a Dios No one that pleases God puede agradarlo con la carne. can please Him with the flesh. Amén. Amen. Esto está bonito, esto sí se puede decir amén. Los guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Those who are guided by the Spirit are sons of God. Romanos 8:14. 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Because all of those who are guided by the estos Spirit son of hijos de God, Dios. they are sons of God. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? You know, how many are sons of God? Yeah, guided by Him. Estos son los hijos. Those are the sons of Entonces, God. ¿cómo vas a saber si tú eres hijo de Dios? So then how do you know if you're a son of God? Porque tú te dejas guiar. Because you allow yourself to be Tú guided. no vienes a imponer. You're not Ay, imposing. pastor, pues no me gusta cómo ministra usted. Pastor, I don't like how you Yo minister. creo que a lo mejor tú empujas a la gente. I think that you push the people, Pastor. Porque yo sentí que a mí me empujó. Because a long time ago, A somebody usted lo pushed empujó un me. demonio porque no lo dejó recibir. Maybe that was a demonic force didn't let you receive, right? Sí, me dicen que los pongo de acuerdo. Or somebody told you know, well, you make everybody tell them beforehand that that's what they're supposed to do. Tantas cosas que nos han pasado. People say a lot of things. Pero los que son guiados por el Those Espíritu, who are guided by the Spirit, estos son hijos de Dios. they are sons of ¿Te God. gusta esta palabra? Do you like this word? A mí me gusta. Y más predicársela a los carnales. Viviendo en el Espíritu nos da testimonio. The Spirit gives us witness. Y el Espíritu mismo And te the da same Spirit testimonio a nuestro espíritu. Witnesses to our El spirit. Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, no te habla a la carne. The Spirit of God speaks to our spirit. It doesn't speak to your Jaime, el flesh. Espíritu de Dios te habla a dónde? The Spirit of God speaks A to tu you where? espíritu, To your flesh. I mean, to your spirit, not to your flesh. no a tu carne. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. And this tells us that we are sons of God. Amén. Amen. Es que hermoso. El ocuparse de la carne, Worrying Y el- about the y things el of the ocuparse en el flesh espíritu. or worrying about the things of the spirit. el ocuparse en la carne trae muerte. The flesh brings death.
pero el Espíritu trae vida y paz. but the Spirit brings life and peace. Porque el ocuparse de la carne es muerte, Because worrying about the flesh is death, pero el ocuparse del Espíritu es vida but y paz. doing the things of the Spirit is life and peace. Mas vosotros no vivís según la carne. Because you don't live according to the flesh. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, If you don't have the Spirit of no es Christ, de él. you are not of Him. No lo dijo el pastor. Pastor didn't say that. Esto lo dijo el That's in- apóstol Pablo. That's in Romans 8:9. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, That if you do not have the Spirit of Christ, no es de él. you are not of Him. En Romanos 8:9. Romans 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, Do not live according to the sino flesh, según el but Espíritu. according to the Spirit. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, If it is that the Spirit dwells in you, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, because if one does not have the Spirit of Christ, no es de él. then they are not of Him. El vivir en la carne Living in the flesh no le agrada a does Dios. not please God. Y los que viven según la carne And those who live according to the flesh no pueden agradar a Dios. cannot please God. Cristianos carnales, tú no estás agradando a Dios. If you're living in the flesh, you are not pleasing God. Ya, mano, por favor. Brother, Si la muerte te sorprende ahora, before death eres un surprises you, carnal. you're living in the flesh. Tú no eres una persona que le está agradando a Dios. You're not a person who's pleasing God. ¿Cuáles son sus intereses más? ¿Qué es lo que estás pensando ahorita? For example, what is it you're thinking of right ¿Estás tan now? afanado por tu salud? Are you worried about your health, ¿O por tu futuro? your future, ¿O por lo que vas a comer ahorita que después que salgas de acá? or what you're about to eat when you get out of the service? ¿Cuál es la preocupación tuya? What is your primary worry? Mira, si tú eres hijo de Dios, despreocúpate de todo. If you're a son of God, quit worrying about these things. Papá que se preocupe que me vas a dar de comer. The dad worries about what he's going to feed his Los kid. niños no se preocupan de nada. Kids, for example, they don't have to think about anything. Pedro pensó que nosotros éramos ricos toda la vida porque desde que creció todo lo tenía por ahí. Peter thought we were rich growing up because he always had Hasta stuff. que no fue a hacer el income tax en la universidad y me dijo, ay papi, nosotros somos pobres. Until he went to do the income tax, we were filling out the FAFSA. He's like, Dad, we're broke. Hasta ahora se dio cuenta que no teníamos mucho. He's like, man, we were broke. Y yo pensé que mandando a la escuela a lo mejor me iba a hacer rico porque después él iba a trabajar. And I thought, well, if I send him to school, then I won't have to work anymore. Eventually, dice mi Eventually. Amén, amén. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. The designs of the flesh are an enmity ¿Por towards qué los God. designios de la carne no son la voluntad de Dios? Why aren't they the will of God? Porque la carne no se sujeta a Dios. Because the flesh does not subject itself Ese to God. monstruito que traes tú ahí que te controla todo el tiempo. That thing that No estoy controls hablando de you, su esposa ni de not, ti. not your wife, but that thing that controls you. Estaba escuchando ayer a un payaso So I'm listening to this clown dude, y me hizo reír. comedian. Dice, ¿sabes por qué Jesucristo se le apareció primero a una mujer? Do you know why Christ appeared to a woman first? Porque sabía que todo el mundo lo iba a saber. Because that way everybody would know. Es una broma de payaso, no es mía, ¿eh? That's a joke. I didn't say that. I'm just telling you Pero lo what que I estoy heard. diciendo es eso, ¿no? That's what I'm saying right now. La carne no se sujeta a Dios. The flesh does not submit to God. Porque todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. Because the desires of the flesh are against God. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Because it does not subject itself to the Ni law of God. tampoco puede. And nor La can. carne no se va a sujetar. The flesh will not subject Tú itself. tienes que pegar y pegar y pegar cada domingo, cada semana, You've cada got to rato hit que it puede. every day and fight against it Hasta ver si puede desbaratarlos, a ver si producen algo. to see if you can knock that down. Usted llega más duro que una nuez a la iglesia. Sometimes you come to church hard, like a rock. ¿Ah? Y hay que pegarle, hay que apretarla a ver si suelta algo. You got to keep squeezing until something breaks. Y a veces no se logra, hermano. And sometimes that's not possible. Porque entre más carnales y llegan otros carnales y se juntan con más carnales, More flesh to more flesh, then ¿ah? it becomes a butcher's shop, he says, because it's all flesh. Es mucho más difícil. No nos conocemos de manera... nos conocemos por la manera en que pensamos. We are known by the way in which we think. Porque los que son de la carne Because those that are of the flesh piensan en las cosas de la carne. think about the desires of the flesh. Pero los que son del Espíritu, But those of the Spirit, en las cosas del Espíritu. in those of the Hable Spirit. con un cristiano carnal y con un cristiano espiritual. Talk to a Christian living in the flesh versus a Háblale spiritual del one. plan, del proyecto de que Dios te dio, del llamado que Dios te hizo. Talk about the plan that God's given you in your Y life. el carnal no entiende ni papa. And a person living in the flesh doesn't understand anything. Y te va a decir, no, eso no es bueno. He's like, that doesn't sound like a good thing, Porque man. él es carnal. Because they're living in the flesh, ¿Verdad? right? ¿Cómo va a entenderte el carnal? How are they going to understand that?
No hay compatibilidad entre un carnal y un espiritual. There's no compatibility there. Porque los que son de la carne Because those that are of the flesh piensan en las cosas de la carne, think of the things of the flesh. pero los que son del espíritu But those of the spirit en las cosas del espíritu. and the things. Dime, ¿quién de ustedes había entendido Romanos 8? How many of you had understood Romans 8 before? ¿Verdad que no? Well, Y tanta enseñanza que hay. and so much teaching that's there. Las obras de la carne. The works of the flesh. Manifiestas son las obras de la carne, que son Manifest are the works of the flesh, which are the following: adulterio, adultery, fornicación, fornication, inmundicia, living in the world, laxivia, lasciviousness, idolatría, idolatry, hechicería, witchcraft, enemistades, fighting against one another, pleitos, arguing, celos, jealousies, iras, wrath, contiendas, and disarguments with others, disensiones, dissent. herejías, Can you continue? herejías, envidias, Envy, homicidios, homicides, borracheras, drunkenness, orgías, orgies. a cosas semejantes a estas, And then he says, and things just like these, acerca de las cuales os amonesto, which the things I'm telling you about, como ya lo he dicho antes, have I told you before. que los que practican tales cosas Those that practice these things no heredarán will el not reino de Dios. inherit the kingdom of God. Cristianos carnales, Christians living in the flesh, no tienes que hacer nada, you ain't got to do nothing. ya vas rumbo al infierno. On your way to hell. Yo quisiera I would like que no llegues allá, for you not to get to that, pero que busques al Espíritu, but look for the Spirit, que seas un cristiano espiritual. be a spiritual Christian. Más el fruto del Espíritu. Mira la diferencia de un carnal y de un espiritual. But look at the difference between the two. Here's the fruit of the Spirit. A ver, compárate con este y con este. Compare one to the other. Más el fruto del Espíritu But the fruit of the Spirit es amor, is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, kindness, benignidad, bondad, temperance, faith, fe, mansedumbre, templanza. gentle spirit, Contra tales cosas no hay ley. of which there is no law. Pero los que son de Cristo But those who are of han Christ crucificado la carne have crucified the a sus flesh pasiones y deseos. to their own passions and desires. Y si vivimos por el Espíritu, Because if we live for the Spirit, andemos también por él. then we will also remain Dios in it. bendiga su palabra. Amén. God will live His word. Dios Amen? bendiga su palabra. God bless His word. Esa es la gran diferencia, hermano. That's the biggest difference. Esa es la razón por la que estoy trabajando hoy. That's what I'm working for. Yo voy a trabajar con aquellos que Dios va a ungirlos en el Espíritu. I want to work with those so that the Lord wants to. A los carnales los necesitamos porque la iglesia necesita verse llena. You know, with those in the flesh, we need those people to fill up the church a little bit, right? Pero los espirituales son los que van a llevar porque son los herederos del reino. But those in the spirit are the ones who inherit the kingdom, right? Those who will help with Y those por things. eso esta es la gran And necesidad. that's what the great need Puesto de is. pie, vamos a Please orar. stand to your feet. We're going to pray. Vamos a renunciar a esta carne hoy. We're going to renounce the flesh today. Vamos a decir, Señor, yo sé que yo soy un cristiano carnal, You're going to say, I know that I'm a fleshly pero yo Christian, necesito morir a muchas de mis pasiones. but I need to kill these Y desires. quiero pedirte al Señor que me perdone. I want to ask the Lord to forgive me. Y hoy quiero pedirle que Dios pueda ser un cristiano espiritual. And I want to be a spiritual Christian. El Señor bendiga a los que nos siguen a través de las redes The Lord sociales. bless those following us on social media. Y ahora vamos a orar. We're going to pray. Padre, en esta